Saludos, bienvenidos a una transmisión más. En esta ocasión vamos a dar respuesta a una pregunta que nos han hecho llegar respecto a la correspondencia de Paulos o Saúl de Tarso a las comunidades en Galatia. Específicamente la pregunta es sobre el significado de esta sección que conocemos ya en el formato más popular como Gálatas 3:16. Y para comprender el texto, pues como de costumbre voy a compartir notas en pantalla y debo recordarle que en la descripción de este vídeo se encuentran las notas disponibles para que usted, si gusta, pueda descargarlas. Bien, como pueden ver, les comparto aquí una traducción, o mejor dicho, una transcripción de los manuscritos más antiguos que se encuentran en griego. Y vamos a comenzar con una traducción lo más fidedigna posible y a la vez guardando simplicidad en ella. Bien, una traducción posible sería la siguiente. Las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes como a muchas, sino a una. Y a tu simiente, la cual es Mesías. Voy a argumentar que esta cita que está haciendo Paulos de esta expresión y a tu simiente no altera el significado natural del término simiente. O sea que la simiente de Abraham, a la cual hace referencia Paulos, denota a una familia en particular. Esta es Israel, claro, unificada y representada por un individuo en particular, un descendiente en particular de Abraham, el cual transmite el legado de Abraham. Y esto es en contraste a muchos otros descendientes físicos de Abraham, como lo fue Ismael y los hijos que tuvo con Keturah, que no transmitieron el legado de Abraham y por lo tanto no forman parte de la promesa. Para comenzar con mi argumento, me gustaría compartir con ustedes un argumento en contra del planteamiento de Paulos. Es un argumento evidentemente simplista que implica, por lo tanto, errores. Diría algo así, que el término simiente es un singular colectivo, lo cual es verdad. Por lo tanto, la referencia es a la familia, al colectivo de Israel, no a una persona en particular. Pero Paulos, por su parte, lo que ha decidido es interpretar en términos gramaticales que por el hecho de que el vocablo simiente esté en singular, entonces que la referencia no es a un pueblo, no es a un colectivo, sino a un individuo que lleva el rol de simiente de Abraham y que según Pablos este es Yehoshua de Nazaret. Bien, de este argumento simplista se derivan o se pueden derivar un sinnúmero de errores, porque es un argumento que podemos llamar hombre de paja, es decir, alguien puede crear un argumento fácilmente de demolizar, destruir, se lo adjudica a Pablos, así que cuando la persona destruye el argumento, está implicando destruir la calidad de intérprete o de expositor de Pablos, cuando en realidad lo que está destruyendo es el propio argumento interpretativo que él creó. Así que les decía que de este argumento, ejemplo que les he compartido, se pueden derivar un sinnúmero de críticas, por ejemplo, que Pablos no sabía hebreo, que Pablos está manipulando el texto bíblico, etcétera. Pero el error de este argumento, de esta comprensión del texto que se le adjudica a Pablos, fácilmente puede ser evidenciado, o sea, el error fácilmente puede ser evidenciado si tan solo nos damos la tarea de leer el texto en contexto. A ver, solamente tenemos que ir unas pocas oraciones después, por ejemplo, en Gálatas 3:29 y leer el texto, donde evidentemente Pablos en el mismo argumento emplea el término simiente
como un singular colectivo, no en referencia a una persona. Dice el texto, si ustedes son del Mesías, entonces son simiente en singular, simiente de Abraham, herederos según la promesa. Así que si es evidente 100% que Pablo en el mismo argumento emplea el vocablo simiente como un singular colectivo, ustedes, dice el texto, ustedes son simiente de Abraham. Entonces creo que lo más razonable, lo más justo con el autor, en este caso Pablo, lo más justo sería que el lector también entendiera la mención de la simiente en el texto anterior, en Gálatas 3:16, como un singular colectivo. Pero la pregunta yo sé que puede ser, ¿cómo puede ser el Mesías un singular colectivo? Bien, para comprenderlo, veamos algunos ejemplos en los que evidentemente Pablo entiende simiente como un singular colectivo, además de haber leído ya Gálatas 3:29, donde evidentemente Pablo en el mismo argumento emplea el término simiente como singular colectivo, es decir, el pueblo de Israel. Bien, podemos leer en Romanos 4:18 o la carta a las comunidades en Roma, donde hace una referencia a Génesis 15:5, como pueden ver en pantalla, donde el texto del Génesis se refiere a la simiente de Abraham como las estrellas del cielo. Así que leemos allí, Abraham permaneció firme y tuvo esperanza y así vino a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu simiente. Claramente, Pablo entiende el vocablo simiente como un singular colectivo. Pasemos a otra sección. En esta ocasión, la sección llamada Romanos 9:7, con la referencia a Génesis 21:12. Dice Pablo, ni son todos hijos por ser simiente de Abraham, sino que en Yitzhak o Isaac en español será llamada tu descendiente o tu simiente. Aquí está más claro aún que para Pablo la simiente de Abraham es un singular colectivo. La simiente de Abraham denota a una familia, claro, representada en un individuo, y en este caso es Yitzhak, su hijo. Incluso la cita a la que Pablo hace referencia en Gálatas 3:16, como leímos, y a tu simiente, no es a cualquier sección del Génesis en que se mencione la simiente de Abraham, sino en particular, veamos, literalmente en el texto hebreo, solo en 2 ocasiones el texto hebreo del Génesis emplea la frase y a tu simiente, como podemos ver en pantalla. Génesis 13:15 y 17:8. Ulesar ajá. Es muy importante comprender el texto fuente empleado por Pablo porque el contexto es claramente a una referencia a la familia del pueblo de Israel y curiosamente en conexión a la tierra de Israel. Leamos rápidamente Génesis 13:15. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu zera y a tu descendencia y a tu simiente y a tu familia para siempre. Génesis 17:8 dice, y te daré a ti y a tu zera y a tu descendencia y a tu simiente y a tu familia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua.
y yo seré su Dios. Claramente las citas sobre las cuales Pablo hace su argumento tienen un contexto no solamente en referencia a una familia, o sea, un singular colectivo, la simiente es un singular colectivo, sino que el contexto es sobre la tierra que recibe el pueblo de Israel. Así que el argumento que quiero dejar muy claro es que Pablo, Saúl de Tarso, no ignora ni abandona el sentido colectivo del vocablo zera, simiente, sperma en griego, descendencia, si se quiere, tanto en la carta a Roma como en la carta a Galatia, como hemos podido apreciar. Y esto se puede confirmar inclusive en el texto fuente que citamos anteriormente, en Romanos 9:7, cuyo texto fuente o referencia es Génesis 21 del 12 en adelante. ¿Qué dice el texto? Como pueden ver en pantalla, en Isaac será identificada una simiente para ti. También el hijo de la sierva, o también del hijo de la sierva, haré una nación, porque él es tu simiente. Estimados, estimadas, claramente Isaac es llamado simiente de Abraham, pero también Ismael es llamado simiente de Abraham en la misma sección. Así que este es el contexto bíblico en el cual Pablo basa su argumento cuando en Gálatas 3:16 dice que la simiente de la promesa es una, no muchas. ¿Por qué? Porque claramente Abraham tuvo descendencia, tuvo simiente con Hagar, la sierva, pero además con Keturah, otra esposa que tuvo Abraham en años posteriores. Pero según el texto bíblico, solamente a través de la simiente con Zara es que se transmite la promesa. Por lo tanto, en Gálatas 3:16, que es la pregunta en cuestión, cuando Pablo hace la comparación entre muchas y una, el contraste es entre muchas familias o entre muchas líneas de Abraham, si se quiere, y una familia y una línea en particular. ¿Cuál es? La de Yitzhak, la que se genera a través de un individuo en particular, Yitzhak. Pero seguramente la pregunta continúa. ¿Por qué Pablo dice que la simiente o que la familia es Mesías o el Mesías? Entiéndase que Pablo continúa elaborando sobre la idea de que la línea de Abraham es una sola familia, una sola línea. Pero ahora Pablo está basándose en el Mesías, descendiente de Abraham, ya que es una realidad histórica para el Israel de los días de Pablo. En otras palabras, el Mesías es una realidad en los días de Saúl de Tarso. Y en el Mesías se cristaliza, en el Redentor esperado, en el líder de Israel por excelencia, se cristaliza la promesa de Abraham. Se culmina o comienza a culminarse, mejor dicho, la promesa de Abraham. Por ende, la familia de Abraham, para ser consecuente con el dictamen divino, con la promesa patriarcal, debe a la vez seguir, obedecer al Mesías. Este es el líder de Israel elegido por designio divino para concretar la promesa patriarcal. Y esta conexión que hace Pablo entre la simiente de Abraham por la vía de Isaac
y su conexión con el Mesías, parece que Pablo le da por sentado que los receptores de la carta lo comprenden así, porque no hay una explicación profunda del por qué Mesías se conecta o ejemplifica la simiente de Abraham. Solo Pablo escribe diciendo que la simiente es Mesías. Y esta conexión entre simiente de Abraham, particularmente por la línea de Isaac, una sola línea, una sola familia, no a través de Ismael, no a través de los 6 hijos que tuvo Abraham con Keturah. Esta conexión entre la descendencia de Isaac, Israel, y la relevancia del Mesías para esa descendencia, esa conexión la encontramos básicamente en el propio texto del Génesis, pero a través del Midrash, a través de la exégesis judía. Recuerde usted que cada letra hebrea tiene un valor numérico. Por lo tanto, cada palabra, cada frase, cada oración tiene un total numérico. Así que la persona que puede leer el texto hebreo ve, además de palabras, números. Repito, la persona que lee hebreo ve en el texto, sí, palabras, pero además números. Y esta era evidentemente una realidad ya utilizada en el primer siglo. O sea, esta manera de hacer exégesis, de comprender el texto a través del valor numérico en las letras hebreas era empleado en el primer siglo. Recuerden lo que dije previamente. Letra hebrea, cada letra hebrea tiene un valor numérico y así, consecuentemente, las palabras, las frases, las oraciones. Así que veamos este ejemplo. La palabra Mashiach, en español, ungido, en griego, Christos. Pues bien, las 4 letras hebreas tienen un total de 358. Así que si alguna palabra o frase en el texto bíblico tiene el mismo valor numérico 358, el intérprete puede considerar que existe una conexión entre el concepto Mesías o Mashiach y la frase o la oración que tenga el mismo valor numérico. O sea, que se consideraba una alusión. Si una palabra, una frase tiene un valor numérico de 358, se le interpretaba como una alusión al ungido. Por ejemplo, en el así llamado libro de Juan, Josué habla sobre su persona como Or HaOlam. Yo soy la luz del mundo, en términos simbólicos, evidentemente. Y seguido a esta expresión de Josué, a esta identificación del mismo como Or HaOlam, se le sugiere que sea más claro, que evidencie si él es el Mesías o no. Y la pregunta es, ¿por qué se le sugiere? ¿Por qué se le pide que aclare sus palabras? ¿Qué relación tiene Or HaOlam, ser luz del mundo, con el Mesías? Claro, el que escuche en español o en cualquier otro idioma que no sea el hebreo quizás no comprende lo que estaba tomando lugar. Y es que en hebreo la expresión Or HaOlam, luz del mundo, tiene un valor numérico de 358, justamente el valor numérico de Mashiach, ungido, Mesías. Por lo tanto, se le pregunta a Josué, si eres el Mesías, dínoslo claramente, o sea, no a través de numerología, no a través de alusiones. Pero resulta que ungido, Mesías, Mashiach, tiene un segundo valor numérico, como pueden apreciar en pantalla. Cuando las 4 letras que conforman la palabra ungido, en hebreo Mashiach, se leen en su totalidad
entiéndase, Mem, Shin, Yud y Hed, estas tienen claramente un valor numérico diferente. Como ven en pantalla, el valor numérico es 878. Así que si alguna palabra o frase tiene el mismo valor numérico de 878, se considera que esa palabra o frase es una alusión al ungido. Bien, teniendo todo esto en consideración, esta manera de hacer exégesis en el mundo antiguo judío, entonces cuando leemos el texto que vemos en pantalla, citado anteriormente del Génesis, especificando quién es la simiente de Abraham, el texto dice, Ki de Yitzhak ikare lecha Zara. En español, en Yitzhak o en Isaac será identificada una simiente para ti. Como ven ya, el valor numérico de esta oración es 878, el mismo valor numérico de Mashiach, lo cual bien pudiera implicar desde el punto de vista del Midrash, o sea, desde la exégesis judía antigua, que el texto que dice en Isaac será identificada una simiente para ti, que es un texto que alude al Mesías, que en última instancia la simiente que mide cuál es la verdadera, digamos, simiente que garantiza o que perpetúa el legado de Abraham es la simiente que se identifica con el Mesías. En Isaac será identificada tu simiente o una simiente para ti. Esto equivale al Mesías porque tienen el mismo valor numérico. Así que es muy probable, estimada audiencia, que tanto Pablo como sus estudiantes en Galatia tuviesen noción de esta conexión que existe entre la simiente de Abraham y Mashiach, o el concepto de Mashiach, por lo que Pablo, sin mayor explicación alguna o sin profundizar en la conexión que hace entre Mesías y simiente de Abraham, pues, como les decía, da por sentado que sus discípulos en Galatia lo comprenden. Y es por esto que en Gálatas 3:16 dice, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente o a su familia, la cual es Mesías. Es decir, la simiente de Abraham equivale a Mashiach. Pero como ustedes saben, yo no soy dado a la numerología o a simplemente basarme en conceptos de gematría para argumentar. Por lo tanto, no voy a basar mi argumento en esta transmisión, no voy a basar mi argumento en numerología para explicar la pregunta que me han hecho llegar sobre Gálatas 3:16. No me voy a basar solamente en análisis de valores numéricos, pues además en realidad no tenemos una evidencia eh, interna en la carta a las comunidades en Galatia que confirme que los receptores de la carta tenían ya esta consideración. Así que podemos decir que simplemente lo que he hecho es una suposición hasta aquí. Lo que sí es evidente y en lo cual me voy a basar es en que me voy a basar para argumentar es en que Pablo, Shaul de Tarso, escribía a sus discípulos empleando el término Mesías, ungido, en griego, Christos, en hebreo, Mashiach, empleaba este término como concepto materializado en Yehoshua de Nazaret. Repito, Pablo usualmente empleaba el término ungido para hacer referencia al concepto que luego se materializó en Yehoshua de Nazaret. Vamos a ver las próximas notas en las que voy a evidenciar lo que acabo de decir. Por ejemplo, Romanos
10:4. Dice Pablo, porque Mesías o porque Mashiach o porque ungido, objetivo de la Torá es para justicia a todo aquel que es fiel. Esto es una paráfrasis que se puede realmente, el texto en griego se puede expresar de diferentes maneras, pero esta es una de ellas. Lo que es evidente es que Pablo se refiere al Mesías o a Mashiach o a ungido como una especie de concepto. Mesías, Mashiach, se refiere a todo lo que implica el concepto de Mesías en el Tanaj. Por ejemplo, la redención de Israel está implícita dentro del concepto del Mesías, según leemos en el libro del profeta Yeshayahu, Isaías. Dentro del concepto Mesías se implica la internalización de la Torá, o sea, de los mandamientos dentro de los corazones de los hijos de Israel, como podemos leer, por ejemplo, en Jeremías 31. Además, dentro del concepto Mesías, que repito, se materializa en Yehoshua de Nazaret, dentro del concepto Mesías también está la renovación de los israelitas. Según leemos en el libro de Ezequiel capítulo 36, donde se habla de un nuevo corazón, de un nuevo espíritu. Así que todo esto y mucho más se encierra dentro del concepto Mashiach, que repito, en Yehoshua de Nazaret se concreta. Veamos otro ejemplo en el que Pablo hace uso del término ungido, Mashiach, Christos, en términos de concepto. Romanos 10 del 6 al 8, cuya referencia es Deuteronomio 30 del 12 en adelante. Acá el mensaje es respecto al precepto de la Teshuvah. Deuteronomio 30 habla respecto al retorno, el momento histórico en que los hijos de Israel retornarán al Todopoderoso, y ese será el principio de la restauración del pueblo de Israel. Pues bien, Pablo toma esta idea de retorno, de arrepentimiento de Deuteronomio y genera estas palabras para sus receptores. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar al Mesías. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para subir al Mesías de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Qué estamos viendo, estimados? Que Pablo está conectando el concepto Mashiach, el concepto o todo lo que implica Mesías, Redentor, ungido, líder por excelencia del pueblo de Israel, está conectando este concepto con el precepto que encontramos en Deuteronomio 30 de retornar. Algo que está cerca de ti, en tu boca. Solo falta que lo expreses y además está en tu corazón. Solo falta que pienses al respecto. Y dice Pablo, esto es lo que proclamamos. O sea, que el retorno de Israel se logra al reconocer al Mashiach en la persona de Yehoshua. Bien, otro ejemplo de Mashiach como concepto empleado por Pablo lo encontramos en Corintios 10:4. Leo para ustedes. Todos, entiéndase, todos los israelitas bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Mashiach. La roca era Cristos. La roca era Mesías, entiéndase el concepto. Evidentemente, Mashiach acá, la definición de Mashiach alude a un concepto. Y este es
la asistencia divina. Literalmente el Mesías no es una roca, evidentemente. En términos prácticos, Yahushua no es una roca. Es el concepto del Mashiach vertido en el texto de la Torá, en este caso en la roca del desierto. Así que Yahushua en el rol de Mesías es como el agua viviente o el agua que da vida al pueblo de Israel. Y lo mismo se puede apreciar entonces en Gálatas 3:16, el texto que estamos leyendo en cuestión. El Mesías es simiente o es la simiente como un singular colectivo. Es decir, en él se identifican los fieles de Israel. Podemos entonces percibir en el Mesías a la familia israelita por excelencia. Repito, los fieles de Israel, los obedientes de Israel. Así que seguir al Mesías es mantenerse fiel en la promesa de Abraham. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué tienen en común todas estas citas que he compartido con ustedes de Pablos en las que hace referencia al Mesías, pero en su concepto? Pues, ¿qué tienen todas estas citas en común? Que ninguna de ellas mencionó a Yahushua, a la persona, al maestro de Nazaret, sino que siempre se hizo mención a Mesías, al concepto. Mashiach, dice el texto, como leímos anteriormente, Mashiach es el objetivo de la Torá para los que son fieles. Leímos en la correspondencia a Roma. Mesías es el objetivo de la Torá para los que permanecen fieles. Ese es el concepto del Mesías, no la persona de Yahushua. O sea, la internalización de la Torá, siguiendo la expectativa mesiánica dibujada en Jeremías 31 o Ezequiel 36, se manifiesta en Mashiach. Luego, claro, se materializa en la persona que desarrolla el rol de Mashiach. Este es Yahushua. Pablo además dijo que en el concepto del Mashiach encontramos el retorno de los penitentes. Y les comparto una vez más en pantalla. Es en el Mashiach donde se puede concretizar esta idea. Y finalmente, finalmente yo comparto esta otra cita de Corintios 10:4 en la cita en la que Pablo hace mención de Mashiach como concepto, como que Mashiach es la roca, o sea, Mashiach es la asistencia divina. Y este concepto de Mashiach, claro, se materializa o se materializó en Yahushua de Nazaret. Así que, estimada audiencia, esta forma en que Pablo emplea el término Mashiach como concepto, también la vemos en el ejemplo que tienen en presencia, Gálatas 3:16. Pero además, hay varios ejemplos, solamente compartí algunos con ustedes, pero también en la segunda carta a la comunidad en Corinto, capítulo 5, verso 17, Pablo se refiere a Yahushua Pablo se refiere a Mashiach y en concepto dice que todo el que esté en el Mashiach es una nueva creación. Así que, teniendo esto en perspectiva, creo que nos ayudará a comprender mejor la cita en cuestión, que es Gálatas 3:16. Como pueden ver en pantalla. Y a tu simiente fue la promesa, la cual es Mashiach, según dice Pablo. Verso 29. Si ustedes son del Mesías, entonces son simiente de Abraham, herederos según la promesa. Estimada audiencia, para entender el argumento de Pablo, hay que tener presente que Pablo es
consistente en el uso del vocablo simiente como un singular colectivo. Entiéndase familia, por favor. O sea, la promesa es para una sola familia de la línea de Abraham, la familia obediente, la familia que sigue el legado de Isaac. Y Mashiach es la continuidad de ese concepto de israelitas obedientes. Por ende, para Pablo también tiene sentido emplear el vocablo Mesías como singular colectivo, así como Isaac también lo fue. Entonces, los que son del Mesías, dice el texto, son los hijos de Abraham que obedecen. Fe, recuerden, fe, fidelidad, obediencia son sinónimos para el concepto hebreo. Repito, fe, fidelidad, obediencia son sinónimos para el concepto hebreo. Sé que todo este planteamiento que estoy realizando te puede generar gran cantidad de preguntas, por ello me gustaría abundar un poquito más en la temática en lugar de cerrar la transmisión